tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo programa aquí de Doble Check. Les habla Manuel Erauskin, que está en compañía de su colega y amigo Martín Higuera. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, hay que olvidar que Doble Check se transmite vía UPC TV. Efectivamente, una vez por semana. Una vez por semana. Martín, ¿qué tal? La semana. Hemos tenido bastantes novedades, ¿no? Bueno, varias cosas, ¿no? Varias cosas a nivel político. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el Congreso, por supuesto. La gente no quiere que el Congreso... Mejor dicho, la gente no quiere que el fujimorismo presida el Congreso. Sí, bueno, pero la gente... Los números de las encuestas no ayudan. Pero la gente no decide, ¿eh? La gente no decide, pero es una percepción que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, debido a los últimos acontecimientos, las conductas, ¿no? Que ha venido teniendo Fuerza Popular desde el 2016. Habría que apuntarlo bien. Arriba es de sonar pues frívolo en el sentido que hay cosas importantes como la política, hay otras cosas que también son importantes, Manuel, y tú sabes que aquí en este programa también hablamos de deportes y mucho. Así es. ¿no? Hablamos de fútbol, ¿no? Podríamos hablar de la derrota de Universitario de Deportes frente al gran Deportivo Municipal. Terrible. Hay que contar algo. Bueno, sí, ¿no? Tú eres del Muni. Yo soy del Muni. Me gusta, he disfrutado es del Municipal. He disfrutado de la derrota, de la victoria del Muni contra la U, pero la situación de la U es preocupante. Es un gran equipo, por supuesto, uno de los dos más populares, pero es 8 goles en 2 partidos, ¿no? Sí, bueno, la U tiene un problema institucional desde hace mucho tiempo. Es institucional, ¿no? Además. Es un equipo que tiene acreedores, los acreedores manejan, digamos, la institución, y no puedes esperar pues, que los grandes resultados deportivos se den en ese contexto. Sí, no, sin duda. Igual Alianza Lima, ¿no? Alianza Lima también pues, tiene una junta de acreedores. Pero ha reconducido un poco Alianza. Han manejado mejor, digamos, el club. Parece ser. No es el caso de la U, que tiene una serie de problemas todavía irresueltos que no le dan tranquilidad, digamos, a la institución. Ahora, son ese tipo de equipos que siempre salen adelante, con lo cual yo creo que en algún momento van a tener que reacomodarse, ¿no es cierto? Es verdad, sale adelante dentro de nuestro contexto, sí. Pero supongo que ya más adelante podremos profundizarlo y es hora que un equipo peruano tenga éxito a nivel internacional. Yo lo veo muy lejos. Y que sea sostenible. Lo veo lejísimos. Lo último exitoso que hemos tenido a nivel club es el Cienciano en el 2003. Efectivamente. Y lo veo lejos. Sí, no, estamos en una situación bastante precaria. Este año ha sido lamentable. Quiero hablarte de otra cosa. Esta semana falleció Niki Lauda. Sí. El piloto de Fórmula 1 austriaco, 3 veces campeón del mundo, ¿no? 75, 77 y 84. Así es. ¿No es cierto? Yo me acuerdo la del 84. Yo también. Que le ganó a Alain Prost. Así es. Por medio punto, si no me equivoco. Por medio punto. Esto por una carrera en Mónaco, por la carrera de Mónaco de aquel año en que solamente se corrió la mitad de la carrera por una lluvia torrencial. Y en aquella carrera apareció un chibolo, un chiquillo llamado Ayrton Senna. Así es. Que nos maravilló por su conducción bajo la lluvia. Y cómo es la vida, ¿no? Ayrton Senna posteriormente se convirtió en la gran estrella de la Fórmula 1. Y el gran rival de Prost, ¿no? Y una cosa, pero volviendo a lo de Niki Lauda, ¿no? Es importante hablar de él, porque Niki Lauda no solamente es que haya sido 3 veces campeón de Fórmula 1, sino que Niki Lauda demostró tener también una capacidad de respuesta frente a la adversidad. Impresionante. El accidente que tú has citado... 76. En el año 76. Creo que fue el micrófono, pero hablamos del accidente. En el año 76, en el circuito de Nürburgring, que en aquella época era un circuito larguísimo, de varios kilómetros, ¿no? En Alemania. Él sufrió ese accidente. Quedó desfigurado. Quedó desfigurado después de estar envuelto pues, en las llamas. Sí. Además de que son llamas envueltas, digamos, mezcladas con gasolina, ¿no? Entonces fue realmente terrible. Manuel, 42 días después, él volvió a ponerse un casco y a sentarse al frente de un volante Fórmula 1 en Monza. Son las épocas en las que él tenía una rivalidad muy intensa con James Hunt, ¿no? El piloto británico. Así es. Recuerdo, digamos, esa época porque también, además de eso, hay una película que registra muy bien ese tipo de rivalidad. Rush, exactamente. De Ron Howard. Yo fui a ver esa película como amante de la Fórmula 1 con muchas dudas, pensando en que iban a frivolizar un Ron Howard. Sí. Que es un artesano, sí. Y sin embargo, me gustó mucho, y le he visto varias veces luego, ¿no? Me gustó muchísimo, además muy respetuoso con los dos deportistas y muy respetuoso con el deporte de la Fórmula 1, ¿no? Martín, te quiero invitar a lo siguiente. Sí. Hoy tenemos un programa donde vamos a abordar temas de cine, de economía. Nuestros invitados, Carlos Ariancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, y
César Pita, profesor también de esta casa de estudios, Así es. profesor de historia del cine. También. Con ellos vamos a conversar, bueno, con Carlos Adriancén, de economía, del sector minero, qué pasa con nuestra minería. Hay una serie de proyectos que están agendados para el 2019, pero vamos a analizar si es que estos proyectos realmente van a ser viables o solamente han estado en carpeta. Y con César Pita sobre la importancia de estudiar historia del cine para un comunicador. Y de ver cine. Y de ver cine. Y de ir al cine. Y de ir al cine. Y una cosa, ¿no? Independientemente de ser comunicador o no, ¿por qué es importante que uno tenga una conexión con las historias? De eso vamos a conversar ahora. Eso va a ser muy interesante y es importante sin duda. Pero primero nos vamos a una pausa y luego de ella retornamos con nuestros invitados que hemos mencionado. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores. Formamos profesionales diferentes. Exígete, innova, UPC. Bien amigos, regresamos con Doble Check, que se transmite vía UPC TV. Como lo anunciamos al principio del programa, estamos en compañía de Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, con lo que vamos a hablar sobre nuestra economía. Así es. Justamente. Los números son un aspecto bastante preocupante en nuestra sociedad, sobre todo desde el 2016, que hemos tenido una serie de ruidos políticos y hasta ahora no sabemos pues, si vamos a viabilizar todos los proyectos productivos que hay en el país, sobre todo los mineros, Martín. Los mineros aparentemente son el motor de nuestra economía, ¿no es cierto? Hay otras cosas que deberíamos relacionar con la economía. Señor Adriancén, bienvenido. ¿Cómo está? Los proyectos mineros. Manuel tiene una lista ahí de la que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Y nos hemos asustando. Y nos hemos asustado un poco, ¿no? Carlos, yo te mencioné, a ver, minería en el 2019 tenía 6 proyectos que supuestamente iban a dinamizar nuestra economía. Y estamos en junio, casi. Y estamos en junio y nuestra economía no está dinamizada. ¿Qué cosa ocurre? O sea, todo esto es, a ver, en cristiano, totalmente impreciso, por decirlo menos, ¿no? A ver, la economía peruana, hasta el ingreso al poder de los Humala, crecía a un ritmo normalizado de 8 o 9%. Con eso, creaba una incipiente clase media, llegó a reducir 9 millones de peruanos en condición de pobreza, los pasó por encima de la línea, y eso se basaba fundamentalmente en mayor inversión extranjera y mayor inversión privada. Bueno, el ritmo de crecimiento promedio quinquenal de la inversión privada en los últimos años es algo muy cercano a cero. Hay rebote, pero ha tenido 4 años consecutivos de caída, y el rebote es incipiente. Es un buen año para la inversión privada, es 25 o 30%. Un rebote de menos de 5, que ya se acabó, es ófrico, es aciago. Porque si en economía sabemos algunas cosas, sabemos, por ejemplo, que la inflación es un fenómeno monetario. Sabemos que el consumo de un país depende del nivel de riqueza del país. Y sabemos que la tasa de inversión dibuja el futuro, o sea, decide cuánto crece la economía y cómo vive la gente. Bueno, tenemos casi 7 años en caída o en estancamiento, y eso se grafica, por ejemplo, en un crecimiento minero que el último año está muy cerca a cero, hubo un bache, pero se cayó de nuevo, recuperó, se ha quedado en cero, y por ejemplo, el PBI construcción, que es un buen indicador de construcción, en los últimos 5 años tiene un ritmo de crecimiento promedio de 0%. Y la compra de maquinaria y equipo, que es un indicador duro de movimiento económico y de futuro, está en 3%. Carlos, estamos parados. No, esto tiene que ver, y no sé si iba por ahí tu pregunta, Manuel,
con lo que hemos estado viviendo respecto a las grandes empresas constructoras de nuestro país y las extranjeras. No. ¿O el caso de Odebrecht? Por ejemplo. No somos suizos. Nadie que vino acá vino esperando que las reglas se cumplan y que la corrupción no exista. Claro. Recordemos, en los últimos 20 años, si miran el ranking del Perú en el índice de percepción de corrupción, de transparencia, hemos sido campeones, hemos subido 60 puestos del ranking. Eso es difícil de emular. Ningún tipo, podemos no sentirnos orgullosos, pero sí decimos, bueno, somos buenos en corrupción. De eso podemos hablar después. Pero a tu pregunta, a inicios de la gestión de Humala, y es bueno entender ese punto de vista, el fin de la vida del perro del hortelano, un presidente ya difunto, suicidado, que entendía que era fundamental lanzar inversiones. Bueno, del fin de esa gestión a la fecha, la inversión se ha estancado y el país tiene futuro. El problema es el futuro que va a tener el país, con muy baja tasa de inversión, muy poco dinamismo, y un gobernante tomado por la izquierda, como el señor Vizcarra, digitado, que cree que las declaraciones que hoy día aparecen en el comercio digital son un moco de pavo. Acaba de declarar que él no va a permitir que el Congreso ejerza separación de poderes. A eso quería ir. Eso en español se llama golpe de Estado. A ver, el tema de la conflictividad política definitivamente ha influenciado en el sector productivo. Eso quedó, a ver, ha impedido que existan respuestas eficientes a nivel político para empezar a empujar la productividad. Perdóname, yo lo pondría más sencillo. Espanta. Espanta, claro. Eso espanta, nada más. Y aparte inversiones, o sea, ¿no es curioso que los dos que han comprado las exposiciones de las firmas brasileras vinculadas a los peajes hayan sido empresas sin escrúpulos, por más buen nombre que tenga? Porque todo el mundo sabía lo que era Odebrecht y lo que era OAS. Y por lo tanto, hoy día al pobre Muñoz le tocó una vida muy complicada, porque si es que patea el tablero, ganan ellos. No, claro. Y si es que no golpea bien, ganan ellos. Tiene que tomarse su tiempo para golpear y destrozarlos, porque las dos firmas, Odebrecht y OAS, han coimeado tanto que los contratos que tienen son letras muertas. O sea, no hay cláusula. Cuando yo veo a Rosa María Palacios decir que hay que respetar la santidad de esos contratos, me muero de risa. Ahora, esos contratos ni siquiera pertenecen ya a Odebrecht y a OAS, ¿no? No, esos contratos son espurios. Claro. Pero Carlos, en todo caso... Ahora, un mal abogado no te lo defiende y un abogado de primera categoría te saca los ojos. Ahora, ¿qué posibilidades hay? Porque es una situación... Las posibilidades son las siguientes, en mi opinión. Los abogados van a ser burócratas y esos se van a regalar a las empresas corruptas. Si en cambio hubiera la visión suficiente de contratar consultoras globales de peso que vayan detrás de las empresas globales de peso, el Perú tiene todo la de ganar porque los contratos son espurios. Exacto. Legalmente inválidos, pero no hay que proceder como locos. Cuando uno va a meter, valga la metáfora, y uno boxea y va a meter un buen derechazo, tiene que escoger el momento en que el otro bajó la mano. Si no, le va a dar un golpe en el brazo y te van a noquear. Exacto. Exactamente igual. Ese símil boxístico que acabas de mencionar, lo quiero relacionar con lo otro que has mencionado, que es esta actitud de Vizcarra, ¿no? Esta semana en el Congreso. De alguna manera es una respuesta también a un constante acoso de una parte del Congreso al Ejecutivo. Y no me refiero solamente a la etapa Vizcarra, me refiero también a la etapa de PPK. Por ejemplo, en el plano educativo. A ver, perdona que te interrumpa. El Perú tiene la misma política y la misma política económica desde los días de Ollanta Humala. Yo digo que son los tiempos de la ecuación. OH es igual a PPK y PPK es igual a MB. No nos olvidemos. El presidente de la República era el jefe de campaña de PPK y recibió aportes de Odebrecht. Y nadie dice nada. Porque la persecución va dirigida. Y ese es el problema de fondo hoy día. Están todos metidos. Está PPK, está en prisión domiciliaria por eso, ¿no? Todos los que estarían no están metidos. Los peruanos estamos felices. Los chicos que están acá están felices porque van los presidentes. Pero los ministros, los intermedios, los medios que han recibido esa plata, todos los que están en la segunda línea están pasando piola perfectamente. Bueno, hay un caso, por ejemplo, de Enrique Cornejo, ¿no? Claro, del partido aprista.
fue a una prisión preventiva y bueno, ahora ha salido. Al parecer, el juez ha considerado que no existen pues, pruebas concluyentes en cuanto a su caso. Odio personalizar, por dos buenas razones. Pero te doy el nombre porque, ojo, hay mandos intermedios que sí, efectivamente están en prisión o tienen un proceso de investigación, ¿no? Hay algo que hay que tener muy claro cuando se habla de corrupción. La corrupción a secas no existe. Es corrupción burocrática. Los fraudes de los privados en obra pública, si los burócratas hubieran cumplido su rol para el que le pagamos, no deberían haber existido. La corrupción es burocrática. Y los burócratas son de tres tipos: coimeros, coimeados y ciegos, sordos y mudos o cómplices. La ley peruana es extensa en el castigo a la corrupción, pero sus instituciones desde la época de Velascato están prostituidas. Ahora, aún así lo que está pasando en el Perú en cuanto a la investigación judicial, periodística tal vez también, está siendo admirado por otros países, por ejemplo en Colombia y en Argentina. Es verdad que Brasil está mucho más veloz que nosotros. Es casi como creer en la última encuesta que hizo. Pero ellos, pero en Colombia y en Argentina lo dicen. Es muy bueno para cualquier país que un presidente trucho sea castigado. De ahí a que alguien crea en la institucionalidad judicial peruana, en el Perú o en el exterior, es otra cosa. Está es bien, bueno que vaya un presidente al que le han probado. Y ese es el problema. Un juicio justo. Yo no creo que tengamos una judicatura, una fiscalía y una policía que esté en condiciones de dar un juicio justo. No lo creo, veo evidencia, veo los canales de televisión, acaban de entregar a un violador, asesino de niños, un fiscal, Dios sabe por qué razón. Entonces, aquí primero que nada, antes de decir uno es inocente y otro es culpable, hay que tener instituciones modernas y hoy no la tenemos. De acuerdo. Ahora, que quería ir al tema de los proyectos mineros, que se habló justamente a principios de año. Y te quería comentar, Carlos, lo siguiente. El tema de los operadores políticos es un factor bastante, conflictuado para poder abordar, digamos, una minería próspera. Es decir, hay personajes que son pagados para que vuelvan escenarios de prosperidad minera en conflicto. Yo pensé que estabas refiriéndote a ONG cuando hablaba de operadores. No. Los nombro operadores políticos. O sea, Carlos, funcionarios públicos responsables en que haya predictibilidad. Nos queremos alejar de un eventual juicio. juicio. Yo no estoy hablando de ninguna ONG. Está bien. Lo que yo estoy diciendo es que un funcionario público, lo llames político o no, es responsable de que la ley rija, que todos los que nos están viendo se sientan confiados de que la ley se va a aplicar y que uno es un ciudadano. Exacto. No lo que estamos viendo en algunos países sudamericanos. Fíjate lo temeroso que soy. ¿Ya? Pero el punto es que me autorizan a hacer un cherry. Tú puedes hablar de lo la que Facultad de Economía justo este año está sacando su carrera de ciencia política. Y cae pintado porque hoy día, si me pusiera a hablar de la balanza de pagos o de las cuentas fiscales, no me van a ver ni la señorita Condado para ver cómo salió el programa. Nadie ve ese tipo de discusiones. Antes los economistas, qué importantes éramos. Hablábamos de la inflación, era un desastre la inflación. Ahora creemos que nos va muy bien y nos estamos estancando en términos de desarrollo. La informalidad se dispara y el país se cae. Pero el tema es político. Tanto es así que la última travesura que he hecho es buscar predictores para resultados, predictores económicos para resultados de la primera vuelta electoral, que es la única que importa. Y resulta que existen clarísimos predictores para los resultados de las últimas 4 elecciones. Por ejemplo, si la inflación sube, los rojos se revientan. Les echan la culpa a ellos. Si el país crece un poco, el centro mercantilista, porque en realidad yo no hablo de candidatos, yo hablo de opciones. El Perú básicamente hay 6 opciones en una elección, que es, no me da la gana de ir a votar, 18%. Los que votan por el doctor Blanco o el doctor Viciado son 19% de los hábiles. 30% son centro mercantilista. De acuerdo. Izquierda rabiosa o izquierda moderada también. No hay de eso. Izquierda no la hay con un mercantilismo acelerado. Bueno, podría ser yo. Ya. Después está los progres. Después están, donde yo también me incluyo, los antis.
Anti los chavistas, bueno. lo miro a él. Yo no soy chavista, ¿qué pasa? Anti los fujis y te miro a ti. Ya, nosotros somos emocionales, votamos por ahí. Ellos son el 19% de la población. Y el 1 o 2% del electorado es ripio. No importa quiénes sean, ellos en realidad son agrupaciones políticas con fines de lucro que consiguen un sonso que los banca y bueno, ahí se lo plantan. Claro, pero una cosa, el tema de minería, o sea, parece que no hay futuro en la minería. Es decir, me voy a dejar explicar mejor. Sí. Cada vez que va a salir un proyecto minero importante, por ejemplo, el tema de Conga, Tía María, claro, las Bambas, son arruinados por una serie, digamos, de factores de ruido político. Perdóname. Los proyectos mineros son negocios mineros. Sí. Pero así como hay negocios mineros, hay negocios de actividad violentista. Esos están floreciendo. El señor Goyo tiene 40 casas. Claro. El padre Arana tiene un sueldo en el Estado como congresista. Ellos están en el negocio violentista. Cualquier inversión en minería y fuera de minería la quieren tumbar. En Ica hay una ONG, no estoy refiriéndome a IDL, que se dedica básicamente a trabarse a la actividad agrícola, que es intensiva en mano de obra. La locura. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. El país, el pueblo, necesita, además de estabilidad, una tasa de inversión posiblemente el doble mayor como porcentaje del PBI y mantenida por décadas para que este país tenga un mejor futuro, porque el futuro vamos a tener. Sí, el tema ese es el problema. Un futuro oscuro, el ¿no? futuro Incierto. que estamos sembrando y que normalmente no le importa a los políticos. Por eso, en esta elección, es mucho más importante ocultar qué quieren los estratos C, D y E, que son los patrones en este país, y es irrelevante lo que piensa, no digo una persona como el señor Erausky, que desató A, B, en una cafetería en Miraflorina, donde lo único relevante que al final hacen es conspirar contra una elección. Carlos, antes de terminar la entrevista, quiero alejarme o salir de nuestras fronteras y preguntarte sobre la guerra comercial de Estados Unidos con China muy rápidamente, porque cuando escuchamos o leemos sobre esta guerra comercial, como que no nos atañe mucho, no nos afecta, hasta que viene lo del tema, por ejemplo, de Huawei. Claro. A ver, y ya nos hasta afecta. Que tienes un teléfono Huawei. Y estos aparatos decimos, caray, ya no va a tener mis aplicaciones, ¿no? Donald te ha dado 3 meses. Más allá de eso, Carlos, sí. ¿cómo percibes esto? ¿Lo ves como un problema personal de Trump con China o realmente es un tema que puede ir mucho más allá? Como decía mi tía María, una persona muy delicada, eso de la discusión de Huawei es una porquería. Lo relevante es que la guerra comercial, la pura y dura, que de los impone Trump, ¿no? Que ya se cansó de poner rodillas a los chinos, porque han cedido en todo y aún no les da nada. Es parte de una visión de largo plazo que quiere dejar en el camino la creencia de que China se iba a convertir en la potencia mundial. China vive de los consumidores norteamericanos. La proporción de un ciudadano chino en poder de compra con un ciudadano norteamericano es más o menos de 1 a 10. O sea, el mercado es gringo. Y se los ha cerrado. Y yo me friego un poco, pero tú te friegas más. Lo de Huawei es más triste porque tiene que ver con predominio militar. Claro. Huawei es una fuente de información y además ese es el argumento, ¿no? Seguridad nacional. Entonces, a China se le van a complicar las cosas. Tú has tocado un tema sensible en cuanto a China. Pero, un segundo. Esta guerra nos daña tremendamente, sobre todo por el lado comercial, porque el Perú ha reducido pobreza en función al crecimiento del comercio. Y con guerra comercial nos va a ir de perros. Okay. Claro. Y no hay ningún tipo de medida preventiva. No nos última consultan. pregunta. No nos preguntan. No te consultan. No nos preguntan. Última pregunta. Dios nos libre. Dios te libre que me pregunten. Te voy a tener que preguntar, Carlos. Tú has hablado del consumo de China. Su mercado está en Estados Unidos, ¿no? Mayormente. Claro, sin embargo, el gobierno chino está muy enfocado en mejorar su mercado interno. Y las proyecciones para algunos analistas son auspiciosas. Bueno, es que hay analistas para todo. Yo soy analista de cifras. Normalmente le tengo poca confianza. O sea, la mejor razón para estudiar economía es no dejarse engañar por los economistas. Entonces, yo normalmente cuadro cifras. Y cuando cuadro cifras, encuentro que el camino de China a través de su propio mercado interno
es un camino que ya vislumbró un gran economista argentino, Raúl Prebisch, Ujú. padre de 4 hiperinflaciones y que convirtió en Argentina en un país subdesarrollado cuando tenía lo que serían hoy día estándares europeos. Pues sí. O sea, ese tipo de ideas son desastrosas. Si los chinos caen por ese camino, Trump será reconocido históricamente como un triunfador. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué cosa Pues pasa bien. en el transcurso de este tiempo, ¿no? Manuel. Con todo y su moñito, ¿no? Con todo ese Manuel, moñito. nos van a matar por el tiempo. Bueno, Además, el tema del cine es mucho más interesante. y yo tengo aquí dos mentes profundas, capaces de creer en las encuestas de Ipsos. Eso, no tanto. no es que creemos, sino Él que sí. es una referencia. Es una referencia. Pero acá estamos contigo para que las puedas interpelar. No, yo tengo mucho respeto. Aunque no seamos Bien. economistas. Aunque no seamos económicos. Carlos, Andrés, muchas gracias Un por la placer visita. estar con ustedes. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos. Para lograr una buena foto, a veces hay que primero dejar de lado la cámara. No solo se trata de apretar un botón, sino de acercarte a las personas y conectar con ellas. Soy Mónica Suárez, egresada de Comunicación y Publicidad de la UPC. Trabajo como especialista en comunicación visual en Finlandia y como fotoperiodista retratando comunidades indígenas alrededor del mundo. Amigos de Doble Check, estamos de vuelta en el programa en UPC TV y esta vez, Manuel, tenemos a un gran invitado, a César Pita. César Pita. El célebre César Pita. El célebre. ¿Por qué célebre? célebre? Porque todos te conocen. Todos te conocen y todos te Y quieren. todos te quieren. Me quieren ver fuera. Sí. No. Temido también, por cierto. Sí, temido, Temido, exactamente. temido, por sus alumnos, Historia del cine. Historia del cine. Uy. Pobre Y- de ti que no sepa sobre el neorrealismo italiano. Sí, claro. Ladrón de bicicleta. Bueno, lo hemos invitado para hablar de cine, en general de varias cosas, porque Manuel es un loco de las series, de las que me temo vamos a tener que hablar también, aunque César también sabe mucho de música. De música, de cine, pero una de las razones esas por las que te invitábamos era para reflexionar sobre la importancia de la enseñanza de historia del cine, no solamente en un comunicador, sino en cualquier profesional. Eso es lo que nos interesaba. Tú, a través de tu experiencia, ¿cómo podrías capitalizar, ¿no? La enseñanza de un curso de esta naturaleza con los estudiantes? Mira, lo que pasa es que yo siempre he creído que la enseñanza de cualquier disciplina vinculada con lo artístico es importante. Primero porque nos permite entender un poco cómo es que nosotros hemos ido formando nuestras propias percepciones frente a las cosas. Pues si algo nos dice la historia del arte es que con el correr de los años han cambiado lógicamente los modos de sentir respecto al entorno. ¿Ya? Es bien curioso, y justo ahora estaba leyendo cosas sobre Game of Thrones que seguramente va a salir en la conversación, y leí un artículo hoy día sumamente interesante que mencionaba cómo en las primeras temporadas de la serie, por ejemplo, la cantidad de sexo explícito que existía. Yo nunca he visto Game of Thrones, para serte sincero, debe pertenecer al 1% de la población que no lo ha visto. acá eres del 66%, Ok. porque el único que lo ha visto es que... Ya. En la mesa me refiero. Pero es bien curioso ver cómo hay ciertas percepciones que indican que a través de los años y consecuencia de estas sensibilidades a flor de piel que cada vez son más evidentes en la opinión pública, el tono de violencia y el tono de erotismo de alto voltaje en la serie bajó considerablemente en las últimas temporadas. Sí. Eso es algo que no solo pasa con Game of Thrones, eso es algo que ha pasado en realidad con muchas series que de pronto vienen a ser más políticamente correctas de lo que fueron en sus inicios, consecuencias de que hay una percepción que es distinta a nivel social, a nivel de las redes y de los medios de comunicación, sobre lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Bajo esa lógica, cualquier disciplina que dé un vistazo a cómo es que ha ido evolucionando la capacidad que tenemos nosotros de ver arte, de hacer arte y de percibir arte, es importante porque es, a fin de cuentas, la historia de nuestras propias sensibilidades. Así es. Y es interesante lo que mencionas porque decías antes que tiene que ver también con los entornos, ¿no? Sí. Y las temáticas han ido cambiando. Sin duda. Fíjate, nosotros somos de la misma generación y hemos crecido con un cine peruano muy, muy centrado en temas del terrorismo, por ejemplo. Afortunadamente, creo que es importante, las temáticas han ido cambiando y ahora tenemos un fenómeno que creo que es muy interesante,
y es una película que ha sido estrenada hace muy poco, que es Retablo, ¿no es cierto? Que además es una película largamente esperada, estrenada en realidad hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En otros lugares. Así es. Y que toca un tema de la homosexualidad en el Ande, y es un tema imposible hace 20 años. Es cierto. Ahora, es bien curioso esto que has mencionado acerca del terrorismo en el cine peruano. En realidad, la primera película que aborda directamente el tema es La Boca del Lobo, de Lombardi, que si mal no recuerdo es una película del 88. Es decir, estamos... Claro, 87, 88, sí. Aproximadamente, claro, sí. Me parece que el estreno fue el 88, puedo estarme equivocando quizás por un año, pero si tú te das cuenta, la primera película peruana que aborda el tema del terrorismo la aborda muchos años después de que apareció el fenómeno terrorista. Y en realidad, la cantidad de películas peruanas estrenadas comercialmente que abordan el tema del terrorismo, en realidad se pueden contar con los dedos de ambas manos. Sí. Lo que hemos asistido en realidad, y es un tema interesante que además con un colega estamos investigando el tema, es que hay también muchas películas que abordan las heridas originadas por el fenómeno terrorista a posteriori. Entonces hay un corpus interesante fílmico que da cuenta de las víctimas de la violencia política, que ya no solamente están en las comunidades campesinas que sufrieron de primera mano el golpe, sino también inclusive entre los personajes militares que participaron de esta suerte de fenómeno colectivo complicadísimo, limeños que estaban en un entorno que no era el suyo y que se tenían que enfrentar a un enemigo que era invisible. Ahora, el caso del Retablo tienes toda la razón, hace 20 años una película de esa temática, ni siquiera una película con temática abiertamente gay o abiertamente de opciones sexuales distintas, era recibida por la audiencia de una manera tan entusiasta. Y no solamente acá, ¿no? O sea, también en el mundo anglo. O sea, una película como Llámame por favor, ¿no? Exacto, que es una película que se ha estrenado aquí en 2017. Ha generado, digamos, una aceptación en el público, pero en el año 87 creo que no hubiese tenido pues la misma recepción. Hubiesen habido voces no discrepantes. Es probable. Muy radicales, quizás. Ahora, en realidad esto no es un fenómeno nuevo. Pasolini en su momento también generó una serie de controversias en Italia con las temáticas de sus películas, ¿no? O las películas con gran carga erótica, como por ejemplo Calígula, que llegó prácticamente a ser pornográfica. No, pero Saló, hay dos versiones, si no me equivoco. No solamente tiene una temática erótica en algún momento, sino violenta. Pero es muy violento además. ¿no? Sí. Y chocante además, ¿no? Completamente, ¿no? A pesar de que hay un trasfondo bien interesante de reflexión acerca de la propia condición humana y hasta qué punto es capaz de llegar el ser humano por determinado tipo de actos, pero sí, es una película que causa mucha controversia. Es curioso porque, claro, César se ha referido a lo que son las perspectivas, ¿no? Cómo se van construyendo las sensibilidades en base a los entornos. Y el arte sencillamente pues, se va conectando con su entorno y te va ofreciendo justamente lo que existe, ¿no? En ese momento. Y la historia del arte es la historia de la civilización y de cómo pensamos en determinado momento. Pero quería ir a algo. Sí, me parece válido y es pertinente. Pero el cine también tiene este objetivo de entretener. Sí, sin duda. Porque las películas que hemos mencionado básicamente son películas que tienen un sentido social, ¿no? Importante. Pero que pueden entretener también. Sí, pero no, tienen que cautivar pues, al público. De lo contrario se aburren y se van. Sí, pero a lo que voy, estas películas también de entretenimiento puro y duro, que son famosas. O sea, la gente también necesita tener una cultura del divertimento. Pero por supuesto. Por ejemplo, La Fiesta Inolvidable, que es un gran clásico, ¿no? Claro. Es divertida. Y es súper divertida. Pero yo no pensé que ibas a referirte a una película así cuando hablabas clásica de los 60, además. Pero, bueno, César nos podrá decir, esa película, por ejemplo, de Blake Edwards, que es el mismo de La Pantera Rosa, ¿no es cierto? Entre otras. Entre otras. Es más que eso, quiero decir, es una película que tiene un lugar mucho más importante que una película solamente para divertirse y una película ligera. Pues sí, mira, te voy a contar una anécdota. Yo por muchos años me alejé un poco de Cantando bajo la lluvia. Ya, es una película que siempre había visto por partes, me negaba por completo a verla completa, me parecía pues, que era la típica película de Hollywood predecible y todo. Bueno, la otra vez la vi completa con mi esposa
y debe ser una de las 10 mejores películas que he visto en serio? toda mi vida. Yo no la he visto completa tampoco. Es la película, y lo comentaba también con otro profesor, que también curiosamente enseña el mismo curso que yo, y por supuesto tuvimos que en medio de un par de cervezas decir, oye, yo nunca había visto... Una confesión. Exacto, casi, yo ¿no? nunca había visto Cantando bajo la lluvia. Oye, yo tampoco. ¿Y qué te pareció? Me dijo él. Que es Jim Kelly, ¿no? Es de Stanley Donen. No, no, Pero el el Es de actor, Jim Kelly. claro, Es de el Stanley bailarín. Donen y de Jim Claro. Kelly. Y Claro. él primero me dice a mí, ¿no? Bueno, sí, una buena película. ¿Y a ti qué te pareció? Mira qué cobarde, ¿no? Y yo le digo, extraordinario. Oye, a mí también me pareció extraordinario, sino que no Que quería la gente decirte. tiene sus secretos, pues, Exacto, ¿no? exacto, inconfesables algunos. Por ejemplo, Tú me un dirás. clásico de los 70s, Gris. Sí, A mí me gustó Gris. Es linda. A mí también. A mí me gustó Sí. y la disfruto, ¿no? La Es segunda es linda, infame, La segunda es infame. Ah, la No, segunda la es segunda mala. malísima. Es Es malísima. mala, La es mala. primera es una película clásica de Sí, aquella sí, sí, época, sí. ¿no? pero efectivamente son películas que trascienden, llamémoslo así, trascienden el componente artístico, porque son películas muy artísticas, Sí, sí. ojo, ¿ah? Pero al ser consideradas películas de género, es decir, con claves reconocibles por la audiencia, Claro. ¿ya? Alguna gente la minimiza. Y no Sí. tiene por qué minimizar. Por eso esa su película de La producto, fiesta esa naturaleza. inolvidable está bien, puede ser algo ligero, pero tiene a Peter Sellers. Pero no Claro. solo eso. Y es tiene una a Blake película- Edwards, ¿no? Es una Como película director. casi Y tiene- muda. Es una Sí, cosa. claro, exacto. no habla, no hay muda. diálogo. O sea, es más cinematográfico que cualquier Claro, cosa. y tiene al elefante con motas. Sí, sí, claro. Gran personaje en la Peter película. Sellers. Que es el preludio del burro de Exacto. despedida de soltero. Así es. Ah, es verdad. Película del 8-7, ¿no? Sí, aproximadamente. Con Tom Hanks. Con todo. Pero gran película esta de La fiesta inolvidable. Sí, claro. Es carcajada Pura, de hora y de media, inicio ¿no? a fin. Sí, sí. Yo la primera vez que vi La fiesta inolvidable fue en un año nuevo que me había quedado en mi casa. A mí no me invitaban a las fiestas de... Tendría 14, 15 años. Mira, este programa Y tuviste no es para una fiesta confesiones. inolvidable. Y, no, bueno, con la película, Claro. porque me quedé a las 12 de la noche recibiendo el año nuevo y de pronto en Canal 5 a las 12:30 más o menos empecé esta película y me quedé pegado hasta las 12:30 de la mañana viéndola. Extraordinario. Fue una cosa extraordinaria. Ahora, sí, pues cuando hablas de... Sí, vamos al cine a pasarlo bien, Sí, ¿no es cierto? así No, es. no todo es Avengers, No. ¿no? Pero tampoco todo es a su madre, pues, ¿no? Sí. Y el problema es que... Como es- todo no es Berman, ¿no? O sea, Exacto, claro, me exacto. Pero mato, la primera ¿no? Si película, veo- el problema es tratar de repetir una misma fórmula que a la larga ya no funciona al final. Me refiero a... Hay tres a su madres, ¿no? Sí. Ya, Sí. pues. Bueno, mira, bajo la misma Pregunto, lógica, Avengers también tiene 22 películas. Bueno, Ya. Avengers no, todo el universo Marvel. Pero las historias son tiene 22 diferentes y a su madre en realidad el chiste es el mismo. Pregunto, ¿ah? Pregunto. Sí, Desde el Sí. desconocimiento... No es por defender a Marvel, pero Marvel tiene personajes diferentes, diversos. Sí, y pues. es un buen producto. Ahora, ojo, llegan a públicos más o menos similares sobre el papel, pero en realidad la gente que va a ver a su madre va con otra intención distinta Sí, está bien, a está ir bien. a ver una película de Marvel, ¿no? Ahora, Lo cual no está mal tampoco. no, no, ¿eh? no, O sea, para van al nada. cine para pasarlo bien. dentro de ese aprendizaje que también pueden tener los estudiantes a partir de un curso de historia del cine, donde van a ver distintos géneros, ¿no? La comedia. Distintos puntos de vista sobre cómo hacer Ujú. cine, no solamente género, ¿no? Pero fíjate, lo que quería ir, el tema del terror, del Sí. miedo, el afrontar también tus propios miedos, lo podemos ver reflejado en películas como El Exorcista, Sí. que es un clásico que tiene una vigencia que hasta ahora todavía no puedo explicarme cómo no ha sido rebasada la Es un película. clásico, ¿no? Sí. Clásicas. Es inamovible, Sí, porque posteriormente han habido otras películas, Sí. pero no le han podido quitar ese sitial. Sin duda. Así es. Siendo una película, ojo, del año 72, ¿Cuál? 73, 74, ¿no? Cuatro, aproximadamente. Hasta Sí. ahora, ¿eh? 70. Tú hasta ahora 44 años. ves El No, Exorcista, Pero claro, yo la y veo por tienes lo un menos una vez al impacto. año. Sí, Tienes sí, un sí, impacto. es una de mis películas Pero hay favoritas. varias, ¿no? de William Friedkin, hay que decirlo. Para Hay que- Es la primera, la única, ¿No? la única de Ahora hay William otra Friedkin. película, una de mis favoritas es El Resplandor, pero yo no sé si se considera una película de terror. Es una película de terror. Es una película Porque de terror, es sin duda. espeluznante, ¿no? Hay que verla a Completamente. las 11 de la mañana. Bueno, ver a Jack Nicholson en ese papel ya es Así es. espeluznante. Sí, ver a Jack Nicholson debe ser espeluznante. Sí, también. Con Que esa Jack cara, Nicholson te persiga Sí. con un hacha Claro, debe ser sí, terrible. sí, Totalmente claro, espeluznante. Pero claro. sí, pues que el cine de terror, yo no sé si es un género... Es que- un género. Pero es un género tomado en serio. Es un género que a veces creo yo es denostado Exacto. por mucha gente y por muchos críticos, pero quizás es el género donde están los autores con rasgos más reconocibles. Yo creo que el cine de terror es uno de los mejores ejemplos de cómo se debe hacer cine.
bebe de todo. O sea, históricamente es uno de los mejores ejemplos para entender cómo toda la historia del cine efectivamente se pone de manifiesto en un género, porque tiene desde expresionismo hasta surrealismo. O sea, en Texas, claro, ¿no? Hasta tono documentalista. Claro. Nosferatu, por ejemplo. Nosferatu ¿no? de Murnau, ¿no? Que además está rodeado de un halo de misterio alucinante en torno al actor principal, etc. César, más allá de películas específicas, yo suelo referirme a películas dedicadas al periodismo, ¿no? Porque enseño periodismo. Y sí me preocupa a veces el poco consumo cinematográfico de que los tienen los alumnos. periodistas. Puede Los que ser. estudian periodismo. Lo que sí. Bueno, sí, ¿no? No solamente las películas estas, sino simplemente ir al cine. O sea, ese proceso de ir al cine. Ese ritual. ¿no? Ese ritual, esa es la palabra que estaba buscando, de ir al cine, sentarte y disfrutar una película incluso solo, porque la gente Claro. no va solo al cine. Claro. Nosotros íbamos solos Yo en su iba solo, momento, yo cuando iba éramos solo. alumnos. Yo iba a la filmoteca Claro, solo. íbamos solos. Y lo disfrutaba. Entonces, Claro. ¿qué Netflix, la tele, el cable, cosa que no existía en nuestra época, Así es. ¿no? Existía el VHS que había sido visto 80 veces. Y eso, Sí, previamente hubo el Betamax. Así Hoy, es. hoy ongueado, Hoy porque ongueado. está ahí, pero ongueado. Yo ya no lo tengo ya. Yo sí. Ongueado. Pero, ¿qué ocurre en el consumo del cine en los jóvenes? Lo que pasa es que el consumo cultural de los chicos realmente es bastante limitado y superficial además, ¿no? Muchos chicos que van a la oficina preguntando si es que las comunicaciones son lo suyo, se enfrentan casi siempre a una pregunta que yo les hago: ¿qué lees? ¿no? Claro. Ujú. O ¿cuál es la última película que has visto en el cine? O ¿quién es tu pintor favorito? ¿no? Entonces el consumo cultural mismo, por lo menos de las personas que quieren estudiar comunicaciones, debería ser superior a la media. Eso es lo teórico. Eso es lo teórico, porque lo práctico es que quizás los chicos consumen más cosas que nosotros, pero más superficialmente. ¿Por qué? Porque antes te costaba llegar a algo. Seguro. Entonces, cuando de pronto tenías acceso a ese disco o esa película que buscabas costaba. ferozmente y que te costaba, Y que no Claro. devolvías. entonces, y no la, claro, No claro. tuve. Los discos que te costaban ubicar en galería. Pero Pero escúchame, ya no solo César Pita iba a buscar No esas la, cosas y ahí. no la dealer. escuchabas una vez, De cine. la escuchabas, De música. digo. sí, también, no, y tenemos Música, amigos. cine. Tenías 80 veces para escucharlo. Te Exacto. lo memorizabas Es verdad, prácticamente, es verdad, porque es le verdad. dabas vueltas una y otra vez. Ahora, ¿qué pasa? Te metes a Spotify Y chao. y tienes 80.000 Ya está, canciones. ¿Cuándo vas a escucharlas? Te metes a Torrent, te bajas 80.000 películas. ¿Cuándo vas a verlas? Entonces, este cariño que se tenía por el encuentro Sí, es de verdad. esa perla ya no existe. Porque ahora tienes a disposición todo. Ya no es ritual, digamos. Claro. ir Es al que Y cine la no es un capacidad ritual. selectiva se reduce. Pero- Sí, yo claro, me porque acuerdo- tienes oferta de todo. Yo Ahora, me- lo bueno es que ahora puedes escuchar todo lo que Sí. antes no podías Ahora, escuchar. César no me dejará mentir. Nos trasladábamos a la Galería Brasil. Sí, claro. ¿No? Era, oye, vamos, ¿no? Entonces era todo un plan de la tarde. De ir digamos, hasta de ir, la Galería buscar, Brasil. Claro, y buscar aquel claro. disco que no llegaba nunca. en otro Exacto, lado. y además te quedabas maravillado viendo las portadas. Exacto. ¿No? Y tratando de descifrar cuál era el nombre de ese grupo, que además estaba escrito con una tipografía de lo más Sí. extraña. O te ibas a Quilca también. También, También, o discos, libros. o afuera de la exacto. Universidad Villarreal, en la también. Colmena, donde también estaban ahí. O afuera de la Universidad Católica Exacto. también, ¿no? También. Ahora, Afuera, sí, pues. El tema familiar también es importante, ¿no? De chico a mí mi madre me llevaba al cine, Claro. ¿no? A ver dibujos animados, los domingos, Claro, además. claro. No Al solo cine- eso, seguramente en tu casa había una biblioteca. Claro. Ya, ahora no hay bibliotecas en las casas. Entonces, el chico, el alumno, ve un libro y dice, ¿qué es esto? No, es que hay alguien que nos ha... a ver, es que hay alguien que se ha dedicado a hacer documentales, a decir cómo ordenar tu casa, y Ah, encima te dice, ah. "Shh, más de 30 libros no". Así ¿eh? es. Más de 30 libros no, porque Entonces- se ve feo. se ve entonces- feo. Que, Ah, Dios. Claro. ya. Y además, ¿Lo viste el documental? No, me niego, Ah, me ya, niego, pero me Ale, niego. yo también me niego. me niego. Me parece la Me niego. cosa Yo más- me gusta mi desorden, por último. Sí, claro, claro. Es que esa acumulación que parece innecesaria no es innecesaria. No. Es la acumulación de tu vida. Mis O sea, periódicos. ahí está tu vida. Es importante que, Sí. que lo acentúes. Es Es la la construcción vida, de la vida es de la cada uno de construcción de la vida. nosotros. 30 libros, ¿no? Pero en fin. Como tenemos que llegar a este momento, César, y porque Manuel es un loco de las series, tenemos que hablar de series. ¿Cuál es tu nivel de consumo de series? A través de Netflix, pues, porque no podemos negar Bueno, que han visto Netflix es- varias, ¿no? Mira, yo toda mi vida he visto series, pero yo sí
soy de los tipos que lamentablemente por deformación cultural, supongo, no puedo ver más de 2 capítulos de una serie. Siento la imperiosa necesidad, bueno, claro. siento la imperiosa necesidad de esperarse el día siguiente. Es que yo me acuerdo que esperábamos los años maravillosos, porque sí, yo claro. era hincha de los años maravillosos, esperarlo la semana siguiente. Sí, yo todos los Acá domingos... te tiras toda la serie en 4 días Exacto, si quieres. exacto. Yo todos los domingos tenía que esperar religiosamente X-Files y cuando me perdía X-Files un también. capítulo me sentía mal. ¿Cómo lo conseguías No después? había forma, No había pues, manera. no había forma. Entonces hacías todo lo posible. Porque hubo un momento en que no existía YouTube, pues. Sí, claro, claro. Cuando empieza YouTube no habían series. Ahora, de estos Había últimos tiempos, ¿cuál es la serie que más te ha gustado? sí, Hablemos de los últimos 10 años, ¿no? Tus 5 series. Uf, qué las difícil. 5 de los últimos 10 años. Sí. Es bien difícil. O 10 series. Mira, me he Tu quedado, top 10. me he quedado muy enganchado con una serie que se llama Happy, que es una serie que pasan por Sci-Fi y que Netflix puso la primera temporada y me quedé súper enganchado. Estoy esperando como loco la segunda temporada. Es una serie hiper violenta, políticamente incorrecta, súper pastrula. Es de lo mejor que he visto hace muchos años. Stranger Things, por un tema estrictamente vinculado con la nostalgia y con los años 80, es imposible. Linda serie. Es linda la serie. Sale Estamos Winona esperando la Ryder. tercera temporada. Sí, que ya sale el 4 de julio. Y el reverso oscuro para muchos de Stranger Things es una serie alemana que se llama Dark. Sí, Que muy también buena. es bastante buena, mucho más oscurona que Stranger Things, lógicamente. Esto de los tiempos y que- alternos, ¿no? Así es, y que he terminado la primera temporada con un gancho súper interesante de viaje al futuro que parece que por ahí se está Ahora, no perfilando. eres consumidor de Game of Thrones, entonces. No veo Como Game of nuestro Thrones. Lo que sí te has lo ves. perdido, César. Pero La no, verdad es que- perdona. Yo quería hablar sobre los finales. Sí, Porque aparentemente, y tú lo sabrás Sí, mucho sí. mejor, ha sido un final que yo, según he leído, algo decepcionante. así he leído La también. mayoría de los fans están Pero ¿qué pasa bastante... con los finales de este tipo de insatisfechos. series? Porque House of Cards fue un muy Bueno, mal final. Lo que Sí, ese pasa fue es que el final, creo que además. House of Cards tiene un tema muy puntual, ¿no? Sí, que claro. Kevin Spacey ya no Sí, estuvo. sí. O sea, Ya, eso fue, es verdad, digamos, es el verdad. argumento. Pero además oye, el arco que quisieron hacer muy mal. en la última temporada. Forzado. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Qué final de serie te dejó satisfecho? Los años maravillosos. ¿Sí? ¿Te dejó Sí, satisfecho? para mí, A mí Los cerró- Soprano. Los Soprano me Pero dejó mira que Los satisfecho. Soprano está en la lista de los finales menos entendidos de la historia. ¿Ah, sí? Sí, y además más repudiados por los fanáticos. Bueno, se sí, entiende que Tony continúa sí. su vida con su familia, ¿no? Ah, Siempre bueno. con esa tensión. No, es que para muchos lo mataron. Pues. Oye, pero tú viste Los años maravillosos. Sí, claro. ¿No te gustó? Me gustan los años maravillosos. La verdad sí. que no tiene ese halo pues de oscuridad. No, pero en ese momento- en ese pensando que es medio momento- tristón el Es, final. no, Sí. El padre muere, Tristón, además, sí. ¿no? Tristón es Sí, el el final padre es- muere. el final Pero es claro, terrible. Cuenta que muere. No Claro, se ve. no se ve. Eso suaviza un poco el Oye, panorama, ¿no? Vamos a tener que volver a invitar a esa Sí, cita porque, nos van a volver a no da el matar. tiempo. Sí, no da da tiempo. el Y además tiempo. tenemos que volverlo a invitar para hablar de música, que es algo Pero que a mí me antes gusta que mucho acabe el también. programa, antes de que acabe el programa, Game of Thrones, uno de los problemas que se especificaron fue que HBO les había propuesto a los directores, te doy la plata para que culmines la serie en 10 episodios. Como siempre se había hecho, porque las series básicamente son de 10 Y episodios así por en temporada. 6, ¿no? Ha sido en 6. Y eso lo que ha generado es que corran, Claro. ¿no? En ciertas circunstancias que tenían que profundizar, por ejemplo, temas de personajes. Pero cuentan que No- hay un no lo sé, episodio no lo en sé. particular que es bastante lento. No recuerdo cuál es, Ujú. lo leía en algún lado. Pero bueno, lamentablemente Así es pues, la vida, los, así es, los pues. finales no van a dejar felices a todos. Así es. Es como el final de una relación. Así es. Bueno, es como el final de este programa también. Bueno, También, no deja del feliz día a de hoy. todos. Del día de Sí. Hacemos un pequeño corte hoy. Un pequeño corte. y luego retornamos para la despedida. para el final. ¿Qué sería de la humanidad si no existiera la innovación? ¿Qué sería de nosotros sin la transformación, la solución, la proyección a un futuro mejor? El mundo de la innovación es infinito y para explorarlo necesitamos innovadores. Mentes capaces de generar el cambio en beneficio de todos. Mentes libres, intrépidas, inconformes y creativas. Sabemos que innovar no es lo mismo para todos. Y es que innovar no es para todos. Es solo para los que se atreven a encontrarle nuevos significados. Es crear en los lugares más inesperados. Es transformar lo que dabas por perdido. Es crear las reglas del juego. Es acercarse a las personas y conectar con ellas. Ellos saben de innovación y creen en sus diferentes significados. Tienen el impulso para crear un mundo diferente, liderando el cambio, convertidos en innovadores.
Formamos profesionales diferentes. Exígete, innova, UPC. Bueno, Manuel, Carlos Adriancer y César Peter no se podrán quejar, ¿eh? No se pueden quejar, ha sido una dupla interesante. Con Pero- temas, a ver, distintos, pero relevantes. Por el tema de la economía, ¿no? Carlos ya dejaba sentado Sí, en su posición sí, sobre sí. la incertidumbre del futuro Claro. del país a nivel económico. Yo no soy tan pesimista. Yo Yo tengo mis reparos. Pero él tiene más argumentos que yo. Ojo, Sí, ¿ah? mira, a ver, el tema de la minería pasa muchas veces por lo que habíamos comentado, ¿no? Cada vez que se va a iniciar un proyecto minero, Trunca de algo. hay un tipo de conflictividad Sí, sí. social que lo para. El tema de las bambas, o sea, Sí, el lo de antecedente las bambas no es es un bueno. asunto muy delicado. Sí, no es bueno. Y lo peor de todo es que a través de la minería nosotros podemos acceder, digamos, a un crecimiento mucho más rápido, Sí. en un mediano plazo. Es lo que nos Pero- ha caracterizado, ¿no? En los últimos años. Sí. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Y ya ves que no todo el mundo... Pero, sí. hay que ver cómo evolucionan las cosas porque sí es importante estar atento. Sí, sí. Porque muchas veces por las situaciones políticas, los escándalos, Es verdad. las investigaciones Nos hemos fiscales, olvidado de eso. no hablamos que el tema económico, ojo, ahorita vamos a tener un problema el próximo año si es que nosotros no levantamos con el crecimiento. El que va a tener un problema eres tú porque ya no hay Game of Thrones. ¿no es No, cierto? ya- Y ya ves que no todo el mundo lo ve. No, ahora estoy viendo otra serie. Ya empecé. The Crown. Que la da en Netflix. ¿Tiene que ver con la película o no? Eh, Ah, la Crown de la reina. Exacto. Ah, bueno, exacto. pero ya. Así no. que bueno, ya. Pero ya es pasada esa. Sí, pero me voy a poner al día. Pero muy buena, ¿eh? Me han contado que Yo es la he muy visto buena. muy recomendable. Es Ujú. este tipo de series muy bien hechas, con grandes caracterizaciones además. Es una serie inglesa, si no me Inglesa, equivoco, ¿no? inglesa, muy bien hecha. Yo estaba pensando, yo he estado viendo varias series, ¿no? Pero sí, pues hay mucho que ver, mucho que ver. Me estaba acordando cuál era el último que vi y no me acuerdo. Hay que tener, pues, una capacidad selectiva porque no hay tiempo. Ya me ojo. acordé, El Mecanismo. Ya he visto la segunda temporada. ¿Qué tal, ah? Bien, muy bien. Bueno, Sí, la veré después. porque dale, no vale me da- la pena. No me dan las horas. brasileña, muy bien hecha. Sobre el lavajato, ¿no? Ahora, César tiene mucha razón, ¿no? El cine, como todo arte, está conectado con lo que ocurre en nuestro tiempo. Sí, claro. Y eso va marcando, pues, la historia de nuestras sensibilidades. Exacto. Y creo que los estudiantes deben considerar ese tipo, digamos, de apreciaciones, porque forma parte de algo que nosotros a veces nos olvidamos de recalcar. No solamente formamos en cuanto a competencias de eficiencia en nuestro trabajo, también formamos en cuanto al ser. Sí. Y si no formamos el ser, Como ciudadano. como personas, ¿qué tipo de futuro, qué tipo de seres nos vamos a convertir? Competencia, el pensamiento crítico. Así viejo. es. Es así. De ahí proviene. De ahí proviene. Así que, en fin, hay mucho más por hablar con esto. Nos van a No, votar, nos votan, los nos van a votan ya. votar. Ya acabó el tiempo. Hay que pedir más tiempo, pues. Hay que hacer hay que- gestiones. hay que hacer Hay que hacer gestiones. Pues muchas gracias, amigos, Muchas gracias, amigos. de Doble Check con UPC TV. En UPC TV nos vemos la próxima semana. Gracias a Gracias. todos.